Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Siendo 16 de marzo de 2022, vamos a dar inicio a un nuevo cuatrimestre de Derecho Comercial, turno noche, en la Universidad Nacional de Avellaneda. Este cuatrimestre, y de esto va a ir esta clase sobre todo, es la primera vez que utilizamos la modalidad mixta o híbrida. Tuvimos Derecho Comercial la empezamos a dar en 2017, que fue el primer cuatrimestre en que llegaron a esta altura los primeros y las primeras estudiantes. eh, y tuvimos clases presenciales hasta la pandemia, que ahí pasamos a la virtualidad absoluta, y esta es la primera vez que estamos implementando este sistema híbrido como toda la universidad. Tiene varios desafíos y mucho tiene que ver con la comunicación, así que voy a ir presentando la materia y en algunos momentos les voy a preguntar sobre algunas alternativas para, para ver si podemos ajustar algunas cosas. Lo que hoy vamos a charlar en esta clase, entonces, vamos a presentar la materia, vamos a hablar de la modalidad, vamos a hablar sobre el campus virtual un poco y qué rol va a tener, sobre el cronograma, sobre la bibliografía de la materia, sobre algo que a ustedes no les va a preocupar en lo más mínimo, que son los exámenes, y la forma de aprobar la materia, porque estoy seguro que están todos y todas para aprender derecho comercial, que les apasiona. Estoy seguro que todos y todas quisieron cursar derecho esperando este momento. Estamos muy convencidos de eso. También presentarme a mí y presentarla a Cintia, que es nuestra ayudante alumna, que se está incorporando este cuatrimestre y que nos va a acompañar a lo largo de la materia. Y después de esa etapa, que la idea es que ustedes pregunten lo que quieran, y no es frase hecha. En esta oportunidad no hay preguntas tontas porque estamos cambiando la modalidad. Quizás lo que el cuatrimestre pasado ya era una obviedad, este cuatrimestre no es obviedad y por ahí no es, ni yo tengo la respuesta. Así que en esta primera etapa pregunten todo lo que quieran. En la siguiente también, que va a ser hablar sobre ya la materia de Derecho Comercial, en qué consiste, los objetivos de la materia y dejar algunos conceptos para poder arrancar ya la cursada, eh, y la clase que viene ya vernos de manera presencial. ¿Hasta acá se entiende bien? ¿Se escucha? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden usar el chat para preguntar. Esto ya ya manejamos mejor esto que la clase presencial. Vamos a ver cuando tengamos que volver a la clase presencial cómo es. Vamos a tratar de compartir pantalla en la clase presencial y no vamos a saber cómo hacerlo. Bien, el nombre de la materia es Derecho Comercial, tiene algunas correlatividades importantes. Yo entiendo que todos ya cursaron obligaciones, algunos están cursando contratos, ¿no? ¿Quiénes ya cursaron contratos? Hagan algún gesto, levanten la mano. Bien, Yo, bien. Buenísimo, porque hay algunas cuestiones que se solapan. Cuando lleguemos a la parte de contratos en particular o derecho del consumidor, en teoría, eh, más allá de lo que lo que dicen los contenidos mínimos, tenemos algún trabajo ya hecho con el doctor Caramelo, sobre todo, que las cursaron a la noche, para que no se solapen los temas, es decir, no ver dos veces lo mismo, o que quede algún tema absolutamente sin ver en ninguna de las dos materias. Así que por eso pregunto lo de quienes están en contratos. Y los que no están cursando contratos, porque o la están cursando ahora o la van a cursar el cuatrimestre que viene, no se preocupen, que con lo que vieron de obligaciones debería ser suficiente. Y ya les traigo la primera mala noticia. Vamos a ver temas de obligaciones. Ustedes pensaron que ya está, ya lo vi, lo tengo aprobado, nunca más me vuelvo a encontrar con la definición de obligación. Tengo malas noticias. Sí, lo vamos a ver.
hasta vamos a ver unas cositas de derechos reales. Y después de esta materia, una cuestión importante es que van a tener sociedades comerciales o sociedades el cuatrimestre que viene, y que si la cursan a la noche van a estar con el doctor Tedesco, por ejemplo, y el doctor Nissen y la doctora Hoffman. Esto, se los cuento, es importante para que ustedes también comprendan por qué explicamos determinadas cosas y por qué otras no. Por ejemplo, cuando veamos sociedades. Lo que nosotros vamos a ver de sociedades tiene que ver con lo que el doctor Nissen, la doctora Hoffman y el doctor Tedesco ya dan por hecho que ustedes saben. Entonces, si nosotros nos ponemos muy intensos con algunos temas y otros les decimos, no nos metamos acá, quédense tranquilos que lo van a ver el cuatrimestre que viene, es por eso, para que ustedes tengan las herramientas para sentarse las primeras 2 o 3 clases y entender de qué les están hablando. ¿Sí? Otro tema, como les decía, importante, tiene que ver con la modalidad. Nosotros vamos a empezar una lógica virtual presencial. ¿Alguno ya tuvo esta semana alguna clase? ¿Tuvieron alguna otra materia? Bien. Los que tuvieron materias, ¿tuvieron presencial o tuvieron virtual? Tuvimos de las presencial. Dos, una y una. Ambas. Bien. Para ustedes no debería ser novedad. Si encuentran alguna diferencia, los que ya tuvieron algunas clases, si encuentran alguna diferencia en lo que yo estoy diciendo, márquenmela, porque o yo estoy equivocado o no se entendió bien algún mensaje de la universidad, porque ya les digo, esto es novedoso, así que ahí vale que filosofía del derecho, filosofía del derecho, reales y comercial vas a dar lunes este cuatrimestre. Qué hermosura de conceptos. Bien, la modalidad es, en principio, una materia virtual, una presencial, una virtual, una presencial. Y no puedo evitar remitirme a la película de Los Simpson, pero acá en este caso es una y una. No queremos uno presencial, 2 virtuales y uno presencial, para que el presencial se vea más presencial. No, es uno y uno. Y esto que sirva como introducción. Referencias a Los Simpsons, referencias a Matrix y sí, en principio con esas dos estaríamos bastante bien. Los que no vieron Simpson y Matrix, véanlas. Llena de referencias esta materia. Sin esas dos películas o serie y trilogía, no se entiende derecho comercial, no lo van a poder hacer. La semana que viene, entonces, vamos a tener nuestra primera clase presencial. Uso del campus. Y acá aparece una primera situación distinta a cuatrimestres anteriores. En este grupo deberíamos tener 2 subcomisiones. Una comisión que es la número 35.600 y pico, y otra que se llama subcomisión B. ¿Hay alguien de la subcomisión B? ¿Se fijaron? ¿Sí? Bien, Noelia. Perfecto. La pregunta... Profe, si nos puede dar un momento para que nos fijemos. Sí, perfecto. Entren nomás al campus. La idea es que esta distinción tiene que ver con plan viejo y plan nuevo. Los que venían con el plan histórico o continúan con el plan histórico van a figurar en la comisión 35.630, si no me equivoco. Y quienes hicieron el traspaso al plan nuevo van a figurar como comisión B. Mi preocupación con el campus tiene que ver con esto. Yo veo en el campus
La comisión 35.635 no veo la comisión B. La pregunta es, ustedes, los que están en la comisión B, ¿pueden ver esto? Y ahí les voy a compartir pantalla. Porque si no lo pueden ver, tenemos que hablar con la universidad para ver cómo Hola, profe. hacemos. Igual creo que sí, porque a mí me sale como que estoy en la comisión 35.635 y soy de la B, en realidad. Así que creo que nos sale a todos. Ah, perfecto. Bueno. Déjenme igual que lo comparta. Sí, sí. Yo también veo que era 3635 también, Bien. y soy de la B, nuevo plan. Me quedo tranquilo. Entonces, todos tenemos acceso al campus. Esa era mi preocupación. No dice B en ningún lado. Igual veo todo. Así No, que no, sé. si podés ver todo, lo que está cargado hasta ahora, igual me gustaría compartir pantalla. Profe, yo soy de la B y me aparece el número, ¿no? La comisión 35.635. Protocolo ante violencias, la bienvenida, Bien, el cronograma. completa. Perfecto. Sí, Excelente. texto de Boquín. Bien, bien, bien. Eso era lo que me quería quedar tranquilo porque no tenía algún temor. Vamos al uso del campus. El campus lo vamos a seguir usando. Ya ustedes lo que pueden ver en el campus es básicamente toda la bibliografía y documentos que vamos a trabajar. Eso está liberado y ya lo pueden ver. Van a ver que hay cosas que son de temas muy posteriores, por ejemplo, el resumen de concursos y quiebras. Y también van a encontrar algunos enlaces a algunas páginas o portales, como el de la Inspección General de Justicia, personas jurídicas o el INAH. Esto es la información básica. Lo que van a seguir encontrando, lo que va a ir modificándose es estas clases grabadas virtuales, que la idea es que ustedes participen, pero también tenerlas grabadas y que ustedes puedan volver a ver. Una sugerencia que con el correr del tiempo nos dimos cuenta es, anoten más o menos en qué horario yo aviso cuando empiezo a grabar y ustedes vayan anotando más o menos en qué hora se tocan determinados temas. Porque ustedes creen que se van a acordar, pero cuando llegue el parcial y quieran, no, pero esto en el libro creo que lo dijo de otra manera, y quieran volver a ese lugar, no hay forma, porque estas clases pueden durar 2 horas. Entonces, sugerencia, tener un cuadernito, como tengo yo, y anotar el tema y más o menos el horario. Y un truco, si se les pasó, me vuelven a preguntar, yo reitero y ahí anotan cuando estoy contestando alguna duda. Entonces, en el campus van a encontrar eso que ya tienen, más las clases grabadas. Lo que no vamos a hacer este cuatrimestre, por lo menos en todas las clases, es abrir un foro. Si ustedes estuvieron charlando con algún compañero o compañera de otros cursos, cuando era todo virtual, nosotros 1 o 2 días antes de cada clase abríamos un foro, copiábamos cuál era la temática que íbamos a tratar, la parte del programa, para que pudieran leer, y avisábamos y recordábamos el día y la hora de la conexión. Y quedaba abierto el foro para intercambiar. No vamos a hacer eso porque entendemos que tenemos la presencialidad para resolverlo. Y quizás utilicemos el campus para cualquier cosa que surja en las clases, ya sean estas o presenciales, que nos parezca interesante o alguna noticia novedosa, o si alguien trae algún tema o alguna página o algún fallo o alguna bibliografía distinta que conoce o que viene otra materia, la subimos al campus para que quede a disposición. Y el otro uso importante, y esto es clave y se los voy a repetir en la presencialidad, el campus, más allá del mail que envié hoy, que existe, y espero que lo hayan recibido, ¿recibieron todos un mail? Bien, está funcionando. Ese mail... Hay compañeros que no lo recibieron, profe. En Bueno. el grupo hubo varias personas que no lo recibieron. Yo copié y pegué los mails que estaban... les cuento... Puntualmente, a mí me pasó que pensé que no lo recibí y lo tenía en spam, así que capaz que si miran ahí puede estar.
yo copié de las inscripciones del Excel que me surge no de campus, sino del CIU Guaraní, y copié esos mails. Puede ser que o algún mail estuviera mal cargado o que me haya olvidado de copiar alguno, puede ser. Esa es una vía de comunicación y el campus es otra. Cualquiera, de hecho, si me quieren comunicar algo y es urgente, me escriben a los dos lugares, mensaje privado del campus y ese mail. Y si yo tengo que comunicarles algo a todos, en principio voy a abrir un foro en el campus y voy a usar ese correo electrónico también para comunicar. Esas son como las dos vías. Pero lo ideal es que todo quede lo más posible trazado en el campus para simplificarnos la vida. Profesor, Eso sobre el uso del campus y un medio de comunicación que yo sé que algunos docentes utilizan, que es el WhatsApp. Mi sugerencia por la experiencia que tengo en esta cursada es que lo ideal es que ustedes se armen un grupo de WhatsApp, las que quieran y los que quieran, pero mejor que Cintia y yo no estemos. ¿Por qué? Porque si multiplicamos la vía de comunicación y yo tengo que contestar a la velocidad del WhatsApp, muy probablemente me confunda, no esté sentado en la computadora, no tenga la vista del cronograma, entonces o me confundo un día, o contesto rápido que sí, o contesto rápido que no, y genero confusión en el grupo de WhatsApp, y además las conversaciones somos 60 personas, las conversaciones se vuelan, y entonces no, esa información se pierde. Pero sí me parece buenísimo que entre ustedes estén comunicados, sobre todo si alguien se perdió una clase, o si se generan dudas respecto de lo que yo dije, que una primera consulta sea entre ustedes, me parece que está buenísimo, ¿sí? Así que eso es la aclaración respecto del WhatsApp, que me parece genial que lo utilicen entre ustedes, pero prefiero que no estemos ni Cintia ni yo, por un lado por eso, para no confundir, y para que puedan decir barbaridades. Sin tanto problema. Después, acá hay una pregunta que es si el grupo de WhatsApp que pasaron por el drive del departamento es el oficial. Ojo con la oficialidad. Hay en la página web de la UNDAV una nota así grande que dice que los grupos de WhatsApp no son oficiales, que la información se transmite o por la página o eventualmente por correo electrónico nacido de una casilla oficial. Relativamente es lo mismo. En la facultad, sino que es un grupo que está de la cátedra. Claro, por eso, incluso los que son de cátedra, es lo que yo les digo, los grupos de WhatsApp, tomen con pinzas y esto lo digo hasta por otras cátedras que utilicen el WhatsApp. Ratifiquen las cuestiones importantes por correo electrónico o por el campus. Porque si bien es prueba judicial el WhatsApp, una fecha de examen mal transmitida, una respuesta veloz a la pasada, sin entender la pregunta o el contexto, y pueden ir todos a una fecha de recuperatorio que no es. Así que mi sugerencia es esa. Si quieren hacerse un grupo de WhatsApp, créenlo y úsenlo entre ustedes. No lo voy a tomar como un esquema oficial. Las formas de comunicación que voy a tener es el campus, eso vale, mensaje privado, por ejemplo, o foro, y el correo electrónico del que hoy les llegó a prácticamente todos el mensaje de bienvenida. Profesor. Sí, Soledad. ¿Qué tal, Soledad? ¿Podría poner por el chat su mail? Así nosotros le enviamos. Por ejemplo, a mí no me llegó el mail. Así... Ahí lo busco porque es un mail que creé especialmente para esta
Entonces le contestamos a ese mail para que nos incorpore a la cadena. Sí, igualmente, denme un segundo que entro a este correo. Derecho Comercial, UNDAP Noche, se llama. Ahí una compañera lo escribió recién en el chat. Ah, perfecto. Igual Eso lo- le faltó, lo escribió mal, pero Está mal escrito igual. sí. Ahí voy. Ya lo copié. Un segundo. Esto es Televisión Verdad. Y además, tengo que ver que sea a todos en la reunión, porque lo voy a mandar a la sala de Derecho Comercial, undapnoche@gmail. En el cronograma creo que todavía figura el mail anterior, así que usen este. Después tengo... Cintia, después haceme acordar que modifique ese detalle en el cronograma. Bueno, Bien. Herramienta básica, clave y fundamental, la Biblia de la materia, es el cronograma que mandé por mail y que está en el... ¿cómo se dice? En el campus. En ese cronograma ustedes tendrían que encontrar todos los elementos para poder seguir la materia, saber qué tipo de clase es, si es presencial o virtual, saber cuándo tocan los exámenes y saber los temas. Hay cosas bastante sencillas. Y además tienen el enlace para esta clase y todo esto que estoy comentando se supone que está volcado ahí. Un detalle que puede generar alguna confusión es que cada tema ustedes van a tener como dos números de referencia. Van a tener un número que se relaciona con los contenidos mínimos, la unidad de la materia. La materia tiene unidades y esas unidades tienen un orden y un numeración. Pero se van a encontrar con otro número que hace referencia a en dónde lo van a encontrar en el manual. Y acá entro a trabajar entre cronograma y bibliografía. La bibliografía es básicamente el manual de Derecho Comercial, coordinado por el profesor Canabó, escrito por Crespo, Cuesta, Romina Franco, Jazmín Kershen, María Florencia Maldonado, Micaela Quinteros, María José Robledo y Nancy Lord Howard, creo que se pronuncia así. Esa es la base para estudiar la materia. Entonces, ¿ustedes qué se van a encontrar? En el cronograma, ¿en qué unidad del manual encuentran ese tema? Cosa que, porque no es exactamente secuencial, si bien es muy parecido. Esto es una forma de guía de lectura muy pensada para la virtualidad, pero nos puede quedar en este esquema mixto semipresencial. Respecto a la bibliografía, este manual es muy sencillo, muy corto, y tiene dos debilidades que tenemos que complementar. Una primera debilidad es normativa. Es decir, en este manual no hay casi ninguna cita textual de derecho, de normas. Entonces, van a tener que tener a través de Infoleg, calculo que todos ya a esta altura manejan Infoleg, que es gratuito, a través de Infoleg ir bajándose y trabajando con las leyes. ¿Y por qué digo Infoleg y no las puse en el campus? Porque pueden ir variando. De hecho, a lo largo de estos años, la Ley de Defensa de la Competencia cambió. Entonces, van a Infoleg, texto actualizado de la norma, y nos aseguramos que estamos todos leyendo la última versión de la norma que sea. Entonces, cada vez que ustedes ven en el manual, o que yo digo o hablo de alguna norma, de alguna ley o algún decreto, se la anotan, se la bajan y la tienen a mano para leer, porque acá no van a encontrar el texto normativo. Por eso, si ustedes ven este manual, así de costado, y encuentran cualquier otro manual de derecho comercial que anda circulando, el de Vítolo, por ejemplo, el de Vítolo es el doble, un poco más de tamaño,
una de las razones es esa, que tiene incorporada la jurisprudencia y la doctrina acá y la norma. Acá no está. Esa es una, si quieren, debilidad. Para mí no es una debilidad porque nos permite, nos garantiza que estamos dando el curso lo más actualizado posible en cuanto a las leyes. Porque si nos quedáramos con el texto de la ley del año en que se editó cada manual, nos perderíamos un montón de cambios o tendríamos que andar marcando con lápiz todos los cambios normales. La segunda debilidad que tiene es respecto de concursos y quiebras. Concursos y quiebras que para mí, para María Ramallón, que es la colega, la docente de turno mañana, es muy, muy importante en derecho comercial, concursos y quiebras. Además, o lo ven en esta materia o no lo ven más. O sea, ustedes se van a recibir de abogadas y abogados y ya después de esta materia ya saben todo lo que van a saber de proceso concursal. En el manual van a ver que tiene una carilla y media. No tiene prácticamente desarrollo. Por eso hay dos clases completas dedicadas, una a concursos y otra a quiebras, que normalmente son las clases más largas y son las últimas, además, son la despedida antes del segundo parcial, y van a encontrar un resumen y un resumen específico de concursos y quiebras en el campus por afuera del manual. Y el otro tema que está por afuera, que no es una debilidad del manual, sino que es una decisión metodológica nuestra. Nosotros hace un par de años tomamos la decisión de enseñar en Derecho Comercial cooperativismo. Trabajar el tema de cooperativas, cooperativa de trabajo, de consumo, etc. No se asusten, es media clase, un cuarto de clase, pero en el manual no hay ningún desarrollo de cooperativa, por eso trajimos, que está en el campus, un manual, usted lo va a encontrar como manual de la Facultad de Ciencias Económicas, creo que de La Plata, sobre cooperativismo, porque también en ningún otro momento de la carrera van a volver a escuchar sobre cooperativas, y las cooperativas no dejan de ser personas jurídicas que se dedican a brindar servicios y llevar adelante prestaciones, así que cuadra bastante. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, no sé si lo mencionó, si lo hizo le pido disculpas, pero ¿en qué aula se cursa presencial la semana que viene? Es una de las grandes dudas que tengo. No sé si recibí esa información, no la tengo presente, lo vamos a comunicar por mail. Por el campus. Por el Ok. campus y por mail, y creo que vamos a llegar todos, yo también, y vamos a golpear la puerta ahí en donde distribuyen aulas y lo vamos a preguntar. La verdad que no, si lo recibí no lo tengo presente. Buena pregunta, Luciana, Bueno. me voy a anotar, Gracias. avisar del aula por mail. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno. O soy muy claro, o quieren que terminemos rápido, lo que es válido. Paso al siguiente tema. Norberto, ¿me escucha ahí? Ah, sí, Darío. Perdón. Sí. No llegué a leer el cronograma aún. En caso de que algún miércoles sea feriado, por ejemplo. Está previsto en el cronograma. Fantástico, gracias. Ustedes van a encontrar en el cronograma, es una buena pregunta, puede haber errores, porque lo hice yo y lo revisé yo. Puede haber algún error, les pido que me lo adviertan. Pero yo traté de cargar todos los miércoles de acá hasta que termina la cursada, y en donde corresponde, por ejemplo, el 13 de abril, por Profesor. ejemplo, es clase de repaso. Dice solo clase de repaso. El 4 de mayo. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. En el cronograma figura miércoles 18 de mayo Ujú. y dice recuperatorio primer parcial y creo que ese día es el censo. Quedó en el miércoles. A ver, déjenme porque lo vi. Miércoles 18 de mayo. Ahí, Dice déjenme un segundo. recuperatorio primer parcial. Déjenme un segundo. Sí, dice
Y Lo ese dice día el es el 18 de censo. mayo y este es el censo. No sé por qué quedó así. Primer parcial escrito. Además, no, esto quedó mal. No sé por qué. ¿Ven? Y lo imprimí varias veces, ¿eh? El recuperatorio tendría que ser el 4 de mayo, además, que es la siguiente clase. No sé por qué quedó así. Ay, bueno, sí, acá hay un error. El 4 de mayo debería ser el recuperatorio del primer parcial, que además que hay presencial, y el 18 de mayo efectivamente es el censo. No sé por qué esto quedó así. A ver, perdón, déjenme ver una cosa. Disculpen la tardada. Porque yo hice varias versiones del cronograma y es posible que el que haya mandado por mail haya sido otro. Ah, está cargada la versión 1. No, claro, está mal cargada la Yo lo versión. bajé, profesor, yo lo bajé del campus. No, está cargada una versión distinta. A ver. Sí, acá hubo un problema. Ay, qué lástima. Bueno, lo tengo que ajustar, porque había hecho toda la modificación y entre las distintas versiones, algunas se perdió. Perdón. La verdad que no está bien hasta la semana del 4 de mayo. Hasta ahí está bien. Después lo tengo que ajustar. Efectivamente, el 18 de mayo es feriado, por eso va a pasar. La clase anterior va a ser el recuperatorio, el 18 de mayo es el censo, y después Profe, igual resuélvalo cuando tenga un momento para resolverlo. Después sí, en la sí. semana carga el No, cronograma por eso. nuevo. Digo, vean, hasta mayo está bien. No, pero era importante esto del cronograma. Que la intención, y por eso puede haber alguna dinámica, la intención es que parcial y recuperatorio caigan en clases presenciales. Porque me parece lo más importante y en lo que más perdimos en la virtualidad, que es la posibilidad de tomar examen presencial, ya sea escrito o oral. Así que si ahí nos pasa algo, no se preocupen. Pero bueno, la última versión del documento estaba previsto el 18 de mayo, el 25 de mayo y la semana del 4 al 11 de mayo creo que es. Esa es una semana particular, que lo voy a explicar ahora, les va a quedar después. Esa semana es para los finales pendientes. Entonces, en la semana de los finales pendientes, no hay clase. Para nadie. Entonces, esa semana de finales pendientes, la idea es que si alguien tiene que dar recuperatorio, si quedó algún recuperatorio, lo hagamos esa semana. ¿Sí? Porque si no tenemos 3 clases seguidas sin vernos, a la siguiente recuperatorio, entonces estaríamos sin dar 4 clases seguidas. ¿Sí? Ese es un poco lo que sí les quería advertir, que lo van a encontrar en el cronograma mejor explicado. Igualmente, el miércoles que viene, y esto va a ser el cronograma de repaso permanente. De la bibliografía ya les hablé, pasamos a los exámenes. Los exámenes, gracias Federico, y buena pregunta Florencia. Los exámenes van a tener esta particularidad. El primer parcial es escrito. Dependiendo de la cantidad que se vayan a recuperatorio, espero que sean muy poquitos, o nadie, el recuperatorio es oral. Si son bastantes, va a ser escrito.
El segundo parcial es oral. Sí, me lleva mucho tiempo, a veces las 4 horas no me alcanzan. Y esto tiene una explicación. Nos estamos preparando, ustedes se están preparando para ser abogados y abogadas, y requiere las dos habilidades. Requiere la posibilidad de hacer tratar por escrito y la posibilidad de convencer y explicar oralmente. Eso desde el punto de vista de la carrera. Y por otro lado, muchas veces nos pasa que, o por el día, o porque nos sale mejor, hay quienes tienen muy buen manejo de lo escrito y se bloquean en los orales, o al revés, de mucha capacidad de explicarse oralmente y cuando van al escrito por ahí resulta confuso. Y a mí lo que me interesa saber es si incorporaron los conocimientos de la materia, no tanto si saben escribir. Obviamente les voy a corregir, los errores de ortografía se los voy a corregir, las cuestiones de redacción se las voy a corregir, pero a mí me interesa que aprendan el lenguaje del derecho comercial. Es más, ni siquiera me interesa tanto que se sepan de memoria lo que dice el artículo 320 del Código Civil y Comercial, que sí se los voy a preguntar, pero no me interesa que se lo sepan de memoria, me interesa que incorporen algunos conceptos técnicos, por ejemplo, la palabra, ¿qué significa cheque? ¿A qué nos referimos con cheque cuando hablamos del marco de derecho comercial? ¿O a qué hablamos de título ejecutivo? ¿O a qué llamamos empresa? Que esa es más difícil. Porque la palabra empresa la usamos todos y todas, y no importa si sos abogado, estudias abogacía, o te dedicas a la enfermería, o a lo que fuere, igualmente usamos la palabra empresa. Acá la usamos distinto. Acá la usamos en sentido técnico. Entonces a mí me interesa no tanto que se sepan todo el régimen empresarial del derecho laboral y su diferencia con el régimen empresarial en materia contable, o a qué significa empresa, qué artículos regulan la empresa en la ley de sociedades. Pero sí me interesa que distingan ese término técnico del uso coloquial de la palabra empresa. Por lo tanto, en algún sentido, esta materia este curso es un curso de idiomas. Van a aprender a hablar en comercial. Eso es lo más importante. Que ustedes salgan de acá hablando en comercial. Mejor, peor concepto. Y lo otro que me interesa mucho es que sepan dónde encontrar las herramientas para resolver los problemas que se les presentan. Esas son las razones por las cuales uno es oral y otro es escrito, porque me interesa ver lo que hay atrás. No si si yo tomo todos orales y hay gente que se bloquea con el oral, por ahí no es que no sabía la materia, sino le cuesta el oral. Y viceversa. Si tomáramos todo escrito, o todo casos, o todo conceptos, estaríamos privando a todos de la oportunidad de expresar. Eso sobre las modalidades de los exámenes. Esto es importante, lo voy a repetir en la presencial y lo vamos a repetir un día antes del examen también. ¿Cómo aplicamos el reglamento en cuanto a quién va a aprobar y quién va a promocionar? Porque, de nuevo, yo sé que no es lo más importante para ustedes, pero es una cuestión que puede ser de interés. Hay 3 situaciones posibles. Que ustedes terminen la cursada, terminen los 2 parciales, promocionando, no aprobando la materia, o yéndose a final. Esas son las 3 situaciones, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar cada uno? Para promocionar la materia, tienen que tener en el primer parcial y en el segundo parcial 7 o más. Si en uno de los dos tienen menos de 7, entre 4 y 7, no van a ir a recuperatorio. Van a tener la oportunidad en la semana de recuperación de trabajar el tema o los temas por los cuales no alcanzaron el 7. Ejemplo, se sacan un 5 en el primer parcial, un 8 en el segundo. ¿Qué opción les queda? No van a tener recuperatorio del 5. Van a ir a la semana de recuperación para trabajar los temas por los cuales no alcanzaron el 7 en el primer parcial. Si se sacan 5 y 5,
no van a ir a semana de recuperación, van a final. ¿Quiénes van a recuperatorio? Por eso en general son pocos. Quienes se quedaron abajo del 4 en el primer parcial. O sea, quien estaría desaprobando. ¿Quién estaría desaprobando? Quien se saque 2. Esto les adelanto. No suelo poner, este es un tema de mucha discusión que tuve dentro de la facultad. Entonces, Profe, tenemos... perdón. Sí, Luciana. Tengo una duda sobre los recuperatorios. Sí. Usted dijo que en los recuperatorios son por parcial desaprobado, o sea, por sacarse menos de 4, Sí. pero lo que no entendí es sobre la semana de recuperación, que usted dijo que nosotros recuperamos solamente los temas en los que nos fue mal. Exacto. ¿Se refiere a todos los temas de un parcial en el que no nos sacamos más de 7? Sí, Okay. exactamente. Ahora lo voy a tener más claro. En la virtualidad era bastante difícil de interpretar. Yo creo que en la presencialidad va a ser un poco más fácil, pero en general en un parcial tocamos 3 o 4 bolillas o unidades. Si se sacaron un 5 y veo qué fue lo que le faltó, lo que suele pasar es, en la última, antes de la semana de recuperación, después del segundo parcial, cuando ya tenemos arriba de la mesa quiénes les toca ir, lo que hacemos es, de manera individual, plantearte, por ejemplo, Luciana, mira, del primer parcial tenés que preparar tipos de empresarios y algún tema más. Y lo tenés que preparar. Era exactamente mi duda esa, Esos profe, temas, gracias. como para ser doctora, para doctorarte, los tenés que preparar, pero son solo esos temas. Y si está muy bien la presentación, se modifica la nota del 5 al 7 y ya promociona. Esto es una interpretación del reglamento que el SIU todavía no tiene muy claro, entonces lo que ustedes van a observar es que les va a cambiar la nota del primer parcial. Es la única forma que tengo de ajustar esto con el sistema. Pero cumple a rajatabla con lo que plantea el reglamento. La ventaja, la diferencia con el reglamento es que ustedes tendrían un solo recuperatorio para los menos de 4, es decir, el reglamento de ustedes no les permite fallar en los 2, les permite fallar en 1, y encima, si es en el primero, el recuperatorio es después del segundo. A mí se me hace muy difícil. Por ahí soy muy de la UBA, sepan disculpar. A mí se me hace muy difícil mantener la atención y continuar la materia si no entendí y me desaprobé la primera parte. Digo, no, un poco porque no voy a prestar atención, voy a estar con un pie afuera y para qué me sigo dedicando a esto sin la certeza de si pasé la etapa o no pasé la etapa. Y por otro lado, si me saco un 2, y en derecho comercial se nota mucho, la segunda parte está muy atada a la primera. O sea, si no pasaron la primera, la segunda no van a entender, pero nada. Por eso, acá me salgo un poquito de la letra estricta del reglamento pro estudiante, indubio pro estudiante, y tenemos esos 2 recuperatorios para que ustedes estén seguros de que van a entender lo que sigue de la materia. ¿Sí? Creo que con eso, y después nos quedan los finales, que la situación de finales es esta. En o 5 y 5 o 7 y 5, y en la semana de recuperación, ¿qué pasa? En la semana de recuperación no logré, no fui tan brillante como me esperaba, tuve un ataque de pánico, me bloqueé, o no pude venir a la semana de recuperación. Podría pasar, final. Ahí pasamos al final, y el final, hay 2 tipos de finales, está el final regular directo y el final pendiente. En general, yo sugiero que, si pueden, se presenten al final inmediatamente anterior, porque yo los tengo muy frescos, y ustedes también tienen la materia muy fresca. Si ya se presentan al final pendiente, se va a empezar a aparecer una libre. Y además, con el riesgo de que ni siquiera sea yo el que les tome. Porque, no sé, en 2 cuatrimestres, si cambio con María, no sé, puede haber otro docente. Entonces, esa es la otra sugerencia.
Esto es un poco la cuestión de los exámenes. De nuevo, cuando lleguemos, ahora para ustedes les parece todo muy abstracto, cuando empecemos a estar en concreto y empiecen a tener las notas, se van a encontrar en cada categoría y vamos a poder explicarlo mejor. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Arranquemos entonces con un poco de derecho comercial. Perdón, profe, que le Sí. interrumpa, le puse la duda en el chat. Ay, Si puede perdón. hablar del presentismo de la materia. Qué buena pregunta. Esto es una decisión apurada de parte mía. Yo voy a tomar lista presencialmente. No tuvimos, la verdad que mientras era virtual yo no tomaba lista, porque me parece que la posibilidad de conexión implica una serie de circunstancias que no siempre son controlables por ustedes, entonces pueden tener toda la disposición del mundo de participar y después no tener conexión. Me podrían argumentar que con el transporte pasa lo mismo y me ponen el ausente si hubo un corte en el puente Pueyrredón. Es cierto, pero me parecía que era una carga inusual y que además tiene un costo distinto, que depende de tecnología, depende de una cantidad de variables, que no es solamente tomarte un colectivo para llegar a la facultad. Así que virtual no voy a tomar lista, además sería muy difícil. Presencial sí. Igualmente, les comento que es muy difícil aprobar la materia sin venir a clase. ¿Por qué es muy difícil aprobar la materia? Justamente por la ventaja que tiene el texto. El texto es tan corto que si no lo complementamos con las clases, o al menos con una participación de ustedes, intercambiando el grupo de WhatsApp, preguntando, estando presente, se hace muy difícil. Yo voy a mantener esa lógica. Esa lista igualmente, como es 50%, va a ser un insumo para mí, para Cintia, para poder tener idea de alguna clave conceptual al momento de corregir los parciales. Va a ser casi una nota conceptual. De nuevo, es el primer cuatrimestre en donde estamos saliendo de la virtualidad. Se anotaron muchos y muchas. Hay 60 y pico, prácticamente la misma cantidad de inscriptos que tuve el cuatrimestre pasado. Yo suponía que al ser virtual, uno se tira más a la pileta, porque total, no tengo el viaje de ida y de vuelta, me puedo conectar un rato y hacer otra cosa. Entonces, me podía tirar más no tirarme a la pileta, pero sí seguir la cursada de otra manera, sin tener que organizar tanto mi vida. Ustedes tienen que tener a disposición de 6 a 10 de la noche, o a 9, normalmente es a las 9 la presencial, por la posibilidad del viaje, pero tienen que tener la disponibilidad para llegar a las 6. Y que no se le superpongan con otras materias. Por lo tanto, yo supuse que iba a haber menos inscriptos. Yo no sé si entre por ejemplo, de los 60 inscriptos que hay, en realidad son 58. De los 58 inscriptos que tenemos, ya hay 11 que hoy no están. Vamos a ver la presencial, puede ser un problema con el mail, conectividad, no lo sé. Entonces, yo creo que si aprueban el examen es que cursaron la materia. Voy a tener un registro. Si no vienen nunca, nos vamos a dar cuenta. O sea, si llegan y se sientan el día del parcial, no va a dar. Pero no vamos a trabajar el presentismo como en la primera etapa de la presencialidad, que era tomar lista, informarla, y si no cumplías con el 75% te quedabas afuera. ¿Sí? La lista, la regularidad también va a ir escalando conforme pasamos de lo híbrido a lo presencial. ¿Sí? Por ahí fui confuso. El mensaje es,
vengan. ¿Vamos a tomar registro de quién viene y no viene? Sí, los días presenciales. ¿Los va a dejar esto afuera de la materia? No creo. Como nos ha pasado en la época de la virtualidad. Y si en algún caso sucede, yo lo hablaré con la directora de la carrera, Milagros, o con la decana, Anabela, y salvaremos la situación si es que me choco contra alguna definición de la universidad. Pero entiendo que esto es razonable. Gracias, profe. Al contrario. Bien. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Después podemos volver sobre esto. ¿No? Bueno, arrancamos con derecho comercial. Vale contestar por chat. ¿Qué es el derecho comercial? ¿A qué Son dos preguntas distintas. ¿A qué universo se refiere el derecho comercial? A las ¿Alguien sociedades, sabe? ¿Agustín? a las sociedades comerciales. Es lo que regula cualquier actividad económica, cualquier relación económica. Cualquier relación económica. Bien. Digamos, la idea es hacer una especie de lluvia de ideas y después vamos desarmando los conceptos. Cualquier actividad económica. Bien. ¿Ideas? ¿Otras? Para mí es Regula las una rama del relaciones derecho comerciales. privado Y tú- que regula el derecho empresarial, que regula la actividad empresarial. Actividad empresarial. Regula la actividad empresarial dentro del derecho privado. Bien. La actividad empresarial, alguien dijo, regula las relaciones comerciales. Bien. Se comenzó en la Edad Media con los artesanos. Ahí nace el derecho comercial. Un poquito antes también. Y ahí cuando hablas de los artesanos, en realidad estamos hablando de lo que iban haciendo en los burgos, en las primeras ciudades, que eran los oficios, no necesariamente artesanos, herreros. Regula el ejercicio del comercio, dicen por ahí Brigitte. Sí, igual no estoy preguntando por cómo nació, ¿eh? No me preocupa en este momento el origen, que si bien es por donde arranca el libro, estoy preguntando a qué universo se refiere. Regula el ejercicio del comercio, bien. Actividades destinadas a la producción y al consumo. Todo bien, tenemos una buena idea. Voy a hacer ahora de una de las cosas que más me divierten, que es hacer un poco de filosofía del derecho, teoría general. Pues yo les cuento, mi origen pasa por la teoría general del derecho, la filosofía del derecho, pero cuando llegué ya estaba Diego Duquesne, Cecilia Sgrasuti, ya está, no había mucho más lugar, así que terminé en derecho comercial. Vamos a pensar un poco estos conceptos y pensar un poco en la idea de derecho comercial. Una primera cuestión es que el derecho comercial es una palabra polisémica o un concepto muy ambiguo. Uno puede entender el derecho comercial como un grupo de normatividad que regula, como parte de la regulación de las conductas humanas, como diría Kelsen, grupo de normas válidas del sistema que tienden a motivar las conductas dentro de lo que es lo comercial. Y también se puede entender como objeto científico, es decir, el derecho comercial entendido como actividad científica jurídica de las ciencias sociales que analiza el derecho comercial y toma el derecho comercial como objeto de estudio. Si tomamos esta última acepción, tenemos el tema de la autonomía del derecho comercial como la autonomía del derecho administrativo. El estudio del derecho administrativo como objeto científico. Esa es una posibilidad. Y ahí se sostiene un poco más la idea del derecho comercial, porque estamos hablando de cuestiones académicas y las categorías académicas son un poco más arbitrarias que las categorías de las ramas del derecho.
Si entendemos derecho comercial como una rama del derecho, como se entendía modernamente, tenemos que ver hasta dónde tiene alguna lógica su existencia. Y acá, si bien no me voy a remontar a la historia, voy a hacer un pequeño paralelo con la historia del derecho comercial en Argentina. El derecho comercial en Argentina es anterior al Código Civil. O el derecho comercial, no, el Código de Comercio es anterior al Código Civil. El Código Civil nace después de 1860, me parece. En cambio, el Código de Comercio ya existía antes de la unificación de la Confederación con la provincia de Buenos Aires. Después, antes de la reunificación post-guerra civil. Vieron que en algún momento la Argentina tuvo su guerra civil, que bastante olvidada. Creo que todos conocemos mucho más hasta los nombres de los generales que participaron en la guerra civil norteamericana. Si yo pregunto por la guerra civil norteamericana, creo que hasta todos saben por qué se hizo, cuándo se hizo, quién se peleó con quién en la guerra civil norteamericana. ¿Se acuerdan? Norte contra sur. Norte contra sur. Argentina, ¿quién se peleó en la guerra civil? Unitarios y federales. Provincias contra capital. La Confederación contra la provincia de Buenos Aires. La capital federal nace después como condición para la reunificación. Cuando se vuelven a unificar, una de las condiciones de las provincias vencedoras de esa guerra civil es: todo bien provincia de Buenos Aires, te sumás, pero el puerto es federal. Por eso nace la capital federal. Ese triunfo unitario federal es sí, también, si uno lo piensa en lógica territorial, es provincias contra la confederación contra la provincia de Buenos Aires y un poco más. Muy loco, esa guerra plantea la federalización del puerto de Buenos Aires a través de la creación de la capital federal, y en el año 94 la Constitución Nacional revierte los resultados de esa guerra y de ese tratado histórico, ese acuerdo posterior a la guerra, y le devuelve autonomía, desfederaliza la ciudad de Buenos Aires convirtiéndola en autónoma. Si bien se mantiene como capital federal y los edificios del gobierno federal siguen teniendo una suerte de jurisdicción. Pero la guerra del norte contra el sur en Estados Unidos, eso desde un punto de vista territorial o geográfico. Desde el punto de vista de la mirada del desarrollo, ¿quién peleó contra quién? ¿Lo saben? No sé si estoy en lo correcto, pero creo que es industriales contra el campo. Algo así, exactamente. Un poco de eso hay, desde el punto de vista económico, ganó el sector industrial. Desde otro punto de vista, había una relación con la esclavitud también, pero ciertamente el proyecto de país que gana en Estados Unidos es el proyecto más industrial. En algún punto en Argentina, y acá me voy a meter en una polémica porque en Estados Unidos nadie se va a poner a discutir demasiado, por lo menos vehementemente, yo entiendo que la provincia de Buenos Aires, en algún punto, más allá de la discusión unitaria federal, yo comparto que el puerto de Buenos Aires era centro y era condición necesaria para el desarrollo del resto del país, que los frutos del puerto se distribuyeran federalmente y que el acceso al puerto fuera equitativo para el resto de las provincias. Me parece que Buenos Aires tenía un proyecto más de desarrollo industrial, o al menos de agroindustrial, que el proyecto que venía de la mano que vence por lo menos la batalla de Caseros. La batalla de Caseros pierde el proyecto más industrial y gana el proyecto más ligado a la exportación de materias primas. Un poco de eso hay, y eso explica por lo menos las primeras décadas del 1900. Es decir, en algún sentido, y reconociendo que no estamos en una clase de historia y que es mucho más complejo,
el resultado de la guerra civil norteamericana es inverso al resultado de la guerra civil en Argentina. Pero sí, existió una guerra civil en Argentina, poco, no sé si poco estudiada, creo que todos en un momento la estudiamos, pero la tenemos poco presente. Porque además fue una guerra civil cruenta, fue una guerra civil que fue hace 200 años, un par de generaciones atrás. Hoy la expectativa de vida es alrededor de 90 años, son 3 generaciones, 4. Pero no hay mucha distancia entre esa época y esta. Y creo que pensamos a veces como si la República Argentina tuviera una historia de unidad y democracia y fortaleza, como si fuéramos un país europeo, que además ni tampoco tanto, porque Italia, que viene del Imperio Romano, tampoco tiene tanta unidad. Pero sí, efectivamente, como dice Malvina, casi nunca se lo presenta como una guerra civil. Como si sonara feo decir que tuvimos una guerra, como si en algún lugar reconocer la idea de que vivimos un momento fratricida nos fuera a llevar a vamos a tener otro después. O bueno, Perdón, tengamos ¿puedo otra guerra. Sí, Priscila. decir algo? Hola. Inclusive no se estudia como guerra civil, sino como guerra de independencia, y esto hace que hay muchas, no sé si vertientes llamarlas, pero que escucho mucho decir de que a Argentina le faltó una guerra civil para tener un proceso de industrialización, que en realidad es un desconocimiento de la historia argentina, porque sí hubo una guerra civil, pero no se estudia de esa forma. Entonces, bueno, se dicen Exactamente. esas cuestiones. Y además, por otro lado, esa situación de guerra civil también está muy cruzada, fue hace muy poco. Y quien más, quien menos, todos los partidos políticos, las corrientes políticas, los sectores políticos, y la gente que no milita activamente en un partido político, pero le interesa la cosa pública o tiene opinión formada sobre cuestiones de historia o de política, termina tomando partido. Entonces, yo lo banco Urquiza porque Urquiza y el federalismo, y yo lo banco a Rosas porque Rosas y la vuelta de obligado. Y entonces, si uno dice, mirá que detrás de Urquiza estaba el ejército de Brasil, y llegan a Caseros, Urquiza llega más comandando un ejército de brasileños, porque el interés de Brasil era coincidente con el interés de lo que en ese momento era el Mediterráneo. Uno dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? Entonces Urquiza era un cipayo. Bueno, ni tanto. Y Rosas uno dice, mirá, que estaba la mazorca, había algunas cositas que por ahí no, o era un esquema unitario, que tenía una cara federal, pero un ejercicio, como que el nivel de tomar partido nos pone en un lugar de que sea muy difícil entrarle a ese tema sin, con algún nivel de desapasionamiento. Pero a los efectos de la materia de derecho comercial, ¿qué nos interesa? Sí, nos interesa el contexto. El Código de Comercio era el código de la provincia de Buenos Aires que después adopta la Confederación con la reunificación, por lo tanto el Código de Comercio era anterior. Y era un libro distinto y que va en paralelo con el Código Civil, que es de 1869, escrito o aprobado a libro cerrado, escrito aparentemente por Vélez Sarsfield, con alguna participación de alguna mujer, y que claro, son dos cuerpos distintos, pero que convivieron, nacidos en situaciones distintas y teniendo en miras cosas distintas, los dos de derecho privado. Y eso se mantuvo a lo largo del tiempo, ¿hasta cuándo? Esa doble codificación. 2014. 2015.
agosto del 2015 que entra en vigencia el Código Civil y Comercial Unificado. Vamos entonces de nuevo con la idea del derecho comercial y los conceptos que ustedes plantearon. Cualquier actividad económica. Pregunta. ¿Es cualquier actividad económica? El código, o el derecho administrativo, por sacarlo del código, el derecho administrativo, ¿no regula actividades económicas? Yo creo que son las referidas al comercio. Mantiene un contrato. No se casen con su idea. Yo voy a quien dijo cualquier actividad económica. Sí, el Estado participa en el comercio, alquileres, ventas. Pero tiene un código. Pero el derecho, pero no lo regula el derecho. Pero tiene el derecho administrativo. El derecho internacional privado es distinto al... El derecho internacional privado también regula actividades económicas, no es derecho comercial. Los contratos administrativos tienen una materia que se las recomiendo con absoluta sinceridad, con Martín Cormick, que ahora es juez federal, que es una optativa, que es contratos, creo que es contratos públicos administrativos, contratos administrativos, no sé qué nombre es, altamente recomendable. Derecho administrativo también regula relaciones. Digo, como les dije, estamos haciendo un trabajo conceptual y pensar los conceptos que trabajamos, insisto, casi sin necesidad de tocar un libro, es solo pensándolo. Cualquier actividad económica entonces parece que no. Podríamos decir que las actividades económicas sí, y si no tiene relación económica, pues será otra cosa y no será derecho comercial, que no es lo mismo, es distinto. Quizás lo que tiene que ver con lo económico es que si es derecho comercial, tiene alguna relación con lo económico. Eso es distinto. ¿Esto qué quiero decir? Si estamos hablando de un derecho personalísimo como el derecho del nombre, por ejemplo, la identidad de la persona humana, ahí estamos hablando de derechos que en principio no tienen relación con la actividad económica. Eso estaría fuera de la esfera del derecho comercial, seguro. También estaría fuera de la esfera comercial los derechos de familia no económicos, no patrimoniales, también seguro afuera. Entonces, quizás buscarle la vuelta por cualquier actividad económica no es. Hay que dar vuelta a la forma de definir. Hay que decir que una de las cosas que tiene que tener que para que yo algo lo considere en el regulado por el derecho comercial, necesariamente tiene que ver con lo económico. Dicho así, pareciera tener un poco más sentido. Relaciones comerciales. Profesor, bien. Una pregunta. Sí, Gerardo. ¿El trueque es una actividad comercial? Ahí voy con la actividad comercial. ¿Qué es una actividad comercial? ¿Y en qué se diferencia con una actividad económica? El trueque puede ser intercambio de ¿Qué es una cosas, actividad objetos, comercial? mercadería. ¿Qué es una actividad comercial? Actividad comercial y finalmente hay una ganancia económica en dinero o en bienes. Bien, yo vendo, supongamos que soy dueño de un departamento, ¿no? Lo pude comprar a $20.000 hace 10 años y ahora lo vendo a $25.000. ¿Gané dinero? Si no tenemos en cuenta la inflación, sí. Gané dinero. Pongámosle todas las variables económicas y me da que yo logré venderlo a $5.000 más de lo que lo compré. Bien, gané dinero. ¿Es una actividad comercial? ¿Está regulado por el derecho comercial? Son dos preguntas distintas. Es una actividad económica. Pero no es productiva. Es una actividad patrimonial, económica, no es comercial, por dos cosas. La más importante
Ni el comprador ni yo somos comerciantes. Segunda, no está regulado por el derecho históricamente comercial. Está regulado históricamente por el derecho civil. Los bienes inmuebles no son objeto de comercio. Entonces, la palabra comercio y comercial es un problema que tiene una raíz histórica. Y acá voy a hacer una cosa que, si estuviera grabando un TikTok diría, y fuera los españoles que graban el TikTok, diría, van a flipar con esto. Para mí está mal el nombre de derecho comercial. No usemos derecho comercial. Derecho comercial es una rémora de el origen del derecho comercial, que originalmente, y acá sí voy a la historia, era un derecho consuetudinario, de costumbre, paralelo al derecho estatal vigente, porque como ustedes bien dijeron, nació en la Edad Media tenían las monarquías, el rey era el que establecía el derecho vigente, la ley, y en paralelo estaban los comerciantes, oficio, herrero, los templarios con el protosistema bancario, toda una serie de sujetos y sujetas que realizaban intercambios que llamaríamos comerciales, que eran comerciantes y que se dieron sus propias normas. En algún sentido, el derecho comercial nace como subversivo al derecho estatal. De hecho, hay algunos análisis históricos que plantean que justamente la burguesía que genera toda esta normativa en paralela al Estado, después de la Edad Media, logra hacer la revolución, triunfa, la burguesía gana, y eso que era el derecho paraestatal se convierte en el derecho normal. Y que lo que era un interés privado, propio, puntual de este sector, de lo que eran los comerciantes, logran transformarlo en un interés o en un derecho general y aplicable a todos. Más allá de esta digresión, que es un punto de vista de la historia del derecho comercial, lo cierto es que cuando uno busca este nacimiento y busca el Código de Comercio vigente hasta agosto del 2015, estábamos frente a un comercio subjetivo y no objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Se hablaba del derecho de comercio para y por los comerciantes. Era el derecho que regulaba las actividades de los comerciantes y las comerciantes. Por eso hablo de un derecho subjetivo. Y cuando uno empezaba a rascar un poquito a qué se refería, quién era comerciante, en algún momento se registraba. Entonces vos tenías que ir y matricularte. De hecho, sigue existiendo, si ustedes quieren ir al IGJ o a Persona Jurídica de La Plata, IGJ en Capital, y dicen, yo me quiero registrar como comerciante, te van a dar una matrícula. Entonces, en algún momento, este derecho era para las relaciones entre este universo de sujetos. Después, se fue extendiendo, y ya no hacía falta estar registrado o matriculado, sino que si uno ejercía el comercio, pues se le aplicaba esta norma entre quien ejercía el comercio con quien también ejercía el comercio. O sea, eran las relaciones entre comerciantes. ¿Qué pasó? Cuando seguimos explorando, nos damos cuenta que la definición de quién era comerciante era quien ejercía actos de comercio. ¿Quién ejerce actos de comercio? Y después de darle muchas vueltas terminan siendo los propios comerciantes. Se vuelve una petición de principio, sigue siendo una suerte de derecho subjetivo. Por lo tanto, toda esa línea conceptual se da de patadas contra un esquema de clasificación objetivo, como sí tienen el derecho civil, la distinción entre el derecho administrativo y el derecho civil, o entre el derecho de familia y el derecho civil patrimonial, tiene que ver con la materia. Quizás el administrativo si está el Estado dando vueltas. Pero incluso si está el Estado dando vueltas, el Estado, para que sea derecho administrativo, tiene que estar ejerciendo sus funciones públicas. Si ejerce como privado, como bien decía un compañero, contrato de alquiler
que realiza incluso una empresa pública puede estar dentro de la esfera del derecho privado. Entonces, acá hay un problema con los tópicos del derecho comercial. Y voy más allá con la dificultad de la autonomía del derecho comercial como rama que habla entre comerciantes, o que se abre un poquito. En los últimos tiempos ya habría algunos casos en que si de un lado había un comerciante y del otro no, por ahí se aplicaba también. Pero esto tiene que ver con la idea de que los comerciantes eran profesionales. Entonces, tenían más experiencia, más conocimiento. Entonces, si un comerciante hablaba con un no comerciante, el no comerciante estaba en una situación desfavorable. Por eso no le aplicaban las reglas del derecho civil, aplicaban las reglas del derecho comercial, donde había dos comerciantes que estaban en un mismo estatus de conocimiento, de experiencia, de expertise. Esto se termina de caer con la unificación del código. Hasta la unificación del código, por ejemplo, tenías la compraventa comercial y la compraventa civil. Es decir, si era entre comerciantes o si se aplicaban las normas del derecho comercial, eran unas cláusulas, un determinado régimen, y si estabas dentro del derecho comercial eran otras distintas. Ejemplo puntual, el pacto comisorio o la reserva. Ustedes van a hacer una reserva de un bien para una seña, para después comprar algo. El tratamiento de la seña o señal o arras en el derecho civil era distinto al del derecho comercial. Esto daba pie a una cantidad de lucubraciones porque depende de qué lado estabas del mostrador, te convenía que se aplicara un derecho o el otro. Entonces, podían estar en la justicia discutiendo 5 años si esa seña que se había hecho para comprar un auto o para comprar mercadería era comercial o civil, porque si caía de un lado, ganaba uno, si caía del otro, ganaba otro. Se unifica el Código Civil y Comercial. Y les dejo este ejercicio para que hagan en casa. Puede haber un error, pero si ustedes buscan la palabra comercio, comercial, en el Código Civil y Comercial unificado, ¿saben cuántas veces la van a encontrar? ¿Puede repetir la pregunta? Si ustedes buscan en el Código Civil y Comercial unificado la palabra comercio o la palabra comercial, ¿cuántas veces la van a encontrar? ¿Saben? Si no me equivoco, en el título. Solamente. No está mal la palabra comercial. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo distinguimos lo que es comercial de lo que no es comercial? Ya dijimos que por tipo de sujeto no, porque ni sabemos quiénes son comerciantes ahora, porque el código no me lo define. La palabra comercial no aparece. ¿Qué hago? Paso a actividad económica. Entonces, ¿para qué le digo derecho comercial? Digámosle derecho económico. Pero ahí te aparece el problema de que no se te cae la autonomía por todos lados, porque hay otros derechos que también tratan lo económico. La actividad empresarial. Sí, podría ser la actividad empresarial, pero ¿solo la actividad empresarial? Porque ahí entramos en la definición de empresario o empresaria. Y acá les adelanto un poco lo que yo pienso en este sentido. Estamos en un momento muy interesante, bisagra, justamente para todo lo que es el derecho privado y todo lo que son los tópicos o las discusiones que hacen al derecho civil, patrimonial y al derecho comercial. ¿Por qué estamos en un momento bisagra? ¿Y por qué es tan interesante que ustedes estamos cambiando? ¿Por qué digo que estamos cambiando el paradigma y lo estamos cambiando ahora? Entre el 2020 y el 2024 es que está cambiando el paradigma del derecho civil y comercial. ¿Por qué digo?
vuelvo a filosofía del derecho y les hago una pregunta. ¿Ustedes pensaron que después de haber cursado con Cecilia Grasuti esto no les iba a volver a suceder? Sí, también les va a suceder de nuevo. ¿Qué es lo que conforma el derecho? ¿Cuáles son los elementos para decir, en la Argentina, en tal momento, el derecho vigente es este cúmulo de cosas? ¿Cuál es ese cúmulo de cosas? O dicho de otra manera, ¿Cómo, profesor? si yo tengo un caso, un problema que tengo que resolver con el tamiz del derecho, ¿qué cosas voy a tener en cuenta para resolver ese caso? Buenas tardes, profe, ¿se escucha? Sí, sí, Las Federico. leyes. ¿Las leyes, los tratados? Las leyes, los tratados, sí, con las leyes sería suficiente. ¿Qué más? La materia de qué se trata. El contexto político es importante, tanto local como internacional. A ver, que está bueno considerar el contexto político, ok. Es muy difícil, a veces se puede, que la solución ante un tercero imparcial, que puede ser un juez, puede ser la administración pública, puede ser una jueza, puede ser una conciliadora, un conciliador, un árbitro, el Congreso. Es muy difícil que el contexto internacional uno lo pueda usar como un argumento de derecho. Uno no diría esto es un argumento de derecho. Cuando yo digo estoy fundando en derecho, ¿en qué fundo? Es cierto, en algunos casos sí, digo, si uno ve los amparos del Corralito del 2001, no es que había un contexto político, sino que había se incorporó una realidad económica que fue tan grave que para los jueces les pareció que eran suficientes para romper algunos diques jurídicos y declarar algunas inconstitucionalidades. Pero si yo les digo la pregunta más fácil, funden en derecho, ¿en qué fundan? ¿Leyes, tratados? ¿Está bien? ¿Qué más? Puede ser la moral y las buenas costumbres. Prudencia. La moral de quién. Pero sí, puede ser. La prudencia sería un principio del derecho. Sería un principio del derecho. Podría ser. Yo soy bastante positivista. Las costumbres. Kelseniano. Digo, si me ven poner cara cuando me dicen moral, buenas costumbres y prudencia y equidad, me da un poco de... ¿Y eso de dónde sale? Pero bueno, costumbres. No, profe, jurisprudencia, dijo la compañera, no prudencia. Ahí está. Claro. Eso, jurisprudencia, doctrina. La respuesta más precisa y con la que estamos todos y todas de acuerdo es que cuando uno va a fundar algo en derecho, necesariamente es leyes en sentido amplio, incluyen tratados, incluyen decretos, resoluciones, disposiciones del Estado, leyes en sentido amplio, doctrina, que la doctrina tiene dos sentidos, la doctrina como la que escribe Canabó, texto de un profesor, una profesora que se dedica a esto, pero más allá de la doctrina y de los análisis doctrinarios está también lo que es la jurisprudencia. Entonces, doctrina es esto, sí, son textos doctrinarios, jurídicos, ahí hay que buscar los tratados, etc. Y la jurisprudencia. Detalle, ¿a qué llamamos jurisprudencia? O dicho de otra manera, ¿cualquier sentencia judicial es jurisprudencia? No, son antecedentes, entiendo yo que son antecedentes de fallos de conflictos parecidos al conflicto a resolver, digamos. Eso sin duda, eso es para determinar qué jurisprudencia es aplicable. La pregunta es, ¿cualquier fallo de cualquier instancia? No, tiene que ser de Cámara, de un tribunal superior o de la Corte. Exactamente, y a ese punto voy. De la Corte. Segunda instancia, para arriba. ¿Pueden citar un fallo de primera instancia? Sí pueden citar un fallo de primera instancia
sobre todo si es un tema muy novedoso. Y todavía no tengo jurisprudencia de segunda instancia. Pero en términos estrictos, técnicos, insisto con todo esto de ida y vuelta y corregirle la terminología porque vuelvo al objetivo del curso, que aprendan a hablar no digo que en un asado puedan decirlo de otra manera, pero acá sí me interesa que puedan distinguir la jurisprudencia de un fallo de primera instancia. Un fallo de primera instancia no es considerado jurisprudencia. Y cualquier fallo de segunda instancia es jurisprudencia, pero si es minoritario, ya sea hay 14 fallos que van en un sentido y un fallo de la sala 1 de Necochea, la urna de Necochea. También, por eso se habla de jurisprudencia concordante, digo, y que vaya en el mismo sentido. Y acá esto es lo importante, y empezamos a ver algo de derecho procesal. ¿Cuánto tiempo les parece a ustedes que un juicio ordinario demora entre que se inicia y que tenemos sentencia firme de segunda instancia? Es definitiva de segunda instancia, pues después puede ser acuerdo. Un juicio ordinario, civil o comercial. ¿Cuánto les parece que puede durar? Sí. Civil, 3, 4 años. ¿Cuánto? Civil, 3, 4 años. En primera instancia. La primera instancia, 5 más o menos, 4, 5. Exactamente. Y para la segunda, no estamos, 4 más. para tener fallos de segunda instancia en temas complejos, porque además estamos hablando de temas complejos, lo que el Código Civil y Comercial es clarito, no pasa nada. El tema es que con la unificación y las incorporaciones hay muchas cosas que están discutidas. Para ir completando, y a esto voy, para completar el Código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto de 2015, hay que completarlo con jurisprudencia y doctrina. Ahora tenemos algo de doctrina, pero la doctrina también, la doctrina más interesante es la que toma los fallos, la jurisprudencia, lo contrarresta con el texto normativo y justamente nos dice, che, esta jurisprudencia me sirve para este tipo de casos. Hace ese trabajo que decía Gustavo. O sea, el trabajo de decirme, che, acá tengo jurisprudencia, tengo 3, 4 fallos de segunda instancia de la Cámara Comercial de Capital Federal que dicen esto. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Una solución a este problema. ¿Este problema en dónde está? Está en la interpretación de estos artículos en este tipo de casos. Y la doctrina viene a permitirme a mí, como abogado, como operador del derecho, de decir, entonces yo el Código Civil lo tengo que leer con estos fallos y conforme a este análisis. Para hacer ese trabajo, porque la verdad que una doctrina que lea el Código Civil y me replique un poco lo que dice el Código Civil no es interesante. Lo interesante es que lo choque contra la jurisprudencia. Como decía la compañera, 5 años para tener fallos de segunda instancia. Entre el 2015 más 5, ¿cuánto da? 2020. Es decir, que recién hace 2 añitos empezamos a tener los primeros fallos de Cámara relacionados con temas y siempre que se hayan iniciado en el 2015, pero sería el 2016, porque fue en agosto, o sea, el año pasado. Es decir, van a empezar a encontrarse ustedes entre el año pasado y los próximos 3 años en una especie de catarata, porque además como digo, todo lo que se inició en el 2017, 2018 y 2019, no sabe, hasta que no tengan fallo de segunda instancia para los abogados y las abogadas, no existen esos casos. Recién nos enteramos de los casos cuando tienen fallo de segunda instancia y se publican y la doctrina los hace propios. Entonces ustedes se van a encontrar con una catarata de casos y de jurisprudencia que se va a completar muy probablemente entre el año pasado y el 2024. Y ahí va a empezar la doctrina a atar todo esto con el código. Por lo tanto, ustedes están en el momento en donde está terminando de implementarse o terminando de conformarse la matriz del derecho civil y comercial unificado, o sea, de este nuevo derecho comercial que nace con el Código Civil y Comercial, ¿sí? Por eso, aventurarme a cómo va a quedar la autonomía de la rama del derecho comercial es muy difícil.
Y esto tiene un impacto en lo académico, y que yo les comenté al pasar, que tuvimos alguna reunión con Gustavo, con el doctor Caramelo, que cuando empezamos a cruzar los planes y lo empezamos a cruzar con el derecho, el plan de la carrera es del 2012. Esto no sé si lo sabían. Los contenidos mínimos son del 2012. Por lo tanto, el análisis académico, la distribución académica no condice mucho con la unificación del Código Civil y Comercial. Por eso ustedes se van a encontrar con algunos ruidos y, por ejemplo, ¿vieron defensa del consumidor en contratos? Sí. Bien, lo van a ver Sí. acá de nuevo. Porque defensa del consumidor, de un lado tenés a los proveedores. Las relaciones de consumo impactan en los empresarios de frente. Entonces, dentro de la lógica de la actividad empresarial, no puedo dejar afuera el derecho de consumo. Y también lo veo en derecho civil o en contratos, porque hay contratos de consumo. Y podría pasar, no hay ningún problema en que varias materias hablen de lo mismo. Lo que pasó es que hablamos de lo mismo por las razones equivocadas. Hablamos de lo mismo porque el plan se chocó contra la unificación del código. Perdón, pregunta Dorotea Larralde, depende del fuero. ¿A qué te referís? Perdón que me corrí. ¿A qué te referís con esa pregunta si no la dejo sin responder? Voy a tratar de interpretar. Para que algo se llame jurisprudencia, ¿es la jurisprudencia del fuero tal? Sí. En principio, a ver, acá hay una cuestión de práctica. Hay una cuestión de práctica. Y de qué es más motivante para los jueces. Porque al final, esta distinción de la jurisprudencia y la doctrina no deja de ser un constructo y es llevarle buenos argumentos a los jueces para que fallen. Y la idea de seguir la jurisprudencia es para evitar el escándalo jurídico. El escándalo jurídico sería, se supone, hay una serie de presupuestos básicos, que el sistema jurídico es uno solo, que es un esquema que motiva conductas y que lo que hace es escudriñar los actos que yo realizo, y si yo realizo un acto contrario a derecho, me va a tocar una sanción o voy a tener un determinado efecto. Entonces, si yo realicé un acto, voy a tener un efecto. Si Cintia realizó el mismo acto, debería tener el mismo efecto. Entonces, incorporar la jurisprudencia es avisarle al juez, o que el juez tenga en cuenta de, más allá de su moral, su ética, mirá que venimos diciendo que para este acto la consecuencia es esta. Así que no digas que es esta otra, porque estaríamos cometiendo una suerte de injusticia, una suerte de escándalo jurídico. Por eso, la idea del fuero es, jurisprudencia es toda. Un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Neuquén es tan jurisprudencia como el de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal o Civil y Comercial de Bahía Blanca. Ahora, si la jurisprudencia de Neuquén es distinta a la del fuero de Bahía Blanca, y yo estoy yendo a litigar en Bahía Blanca, muy probablemente gane la jurisprudencia de Bahía Blanca. Porque los propios jueces de Bahía Blanca, que tienen a sus superiores al fuero de Bahía Blanca, va a decir, che, el superior mío, el que va a revisar mi sentencia, está aplicando esta jurisprudencia. El de Neuquén está aplicando otra, pero no es mi superior. O sea, quien va a revisar la sentencia es el juez de cámara. Entonces ahí aparece algo que es la praxis judicial y que tiene que ver con la economía procesal. Ustedes van a decir, bueno, todos los jueces son absolutamente independientes, concursaron y son los que dicen el derecho. Entonces, un juez de primera instancia puede decir lo que quiera. Ahora, si un juez dice lo que quiere y se aparta todo el tiempo de lo que dice la Cámara, a sabiendas, le está haciendo perder el juicio a los justiciables. Porque la van a dar vuelta en cama. Todo el mundo le va a querer apelar toda la sentencia.
Y la Cámara la va a revisar y las va a dar vuelta indefectiblemente. Entonces, hay una cuestión de praxis judicial que va más allá de lo estrictamente técnico, que tiene que ver con esto que les decía. El sistema debiera darnos las mismas soluciones para los mismos casos. Debiera. Obviamente no lo hace siempre, porque si no nunca cambiaría el derecho. Pero, si ustedes me preguntan en términos generales, va por ahí. Si ustedes quieren ir en contra de la jurisprudencia del Foro de Bahía Blanca, todo bien con usar los fallos de Neuquén, no les va a alcanzar con la cita. Van a tener que trabajar un poco más para convencer al juez y eventualmente a la Cámara que dé vuelta sus propias sentencias. Que además, muchas veces puede pasar porque cambian los jueces, se subrogan, van y vienen, pero hay como una tendencia sistémica, y acá no en sentido conspirativo, sino en sentido de teoría de los sistemas de Bertalanffy, en donde los sistemas tienden a reproducirse a sí mismos. Entonces, el mismo input debería dar el mismo output. Pero bueno, estábamos entonces con este momento maravilloso en donde ahora está apareciendo, se está completando en un primer momento el derecho nacido a la luz de la unificación del Código Civil. Como yo les decía, si ustedes me preguntan a mí, kelseniano, el derecho ya está completo con el Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa? Cuando lo empiezas a aplicar, empiezan a aparecer respuestas del sistema diversas, y esas respuestas diversas del sistema hay que armonizarlas en un momento. Para eso está el sistema judicial. Por eso yo no me animo a decir que engloba realmente el derecho comercial. Primero porque no creo en la realidad en ciencias, ni en las ciencias duras. Pero además, en este caso concreto, estamos ante un terreno un poco más pantanoso de lo normal. Si ustedes preguntan de qué va el derecho internacional público, y es medio la misma definición de hace 30 años, no va a haber cambiado mucho. ¿De qué va el derecho administrativo? Y salvo algún tópico nuevo, es un poco la misma definición de hace 20 años. Si hablamos de derecho municipal, que ustedes tienen que ver derecho municipal, es más o menos lo mismo de siempre. No hubo ningún cambio de paradigma. Se puede haber ampliado un poco, puede haber entrado más en discusión, puede haber líneas doctrinarias distintas. Acá sucedió una implosión y una reestructuración de todo el sistema de derecho civil y comercial. Así que, ¿qué abarca? ¿Qué no abarca? Yo, por lo pronto, minimizaría el uso de la palabra comercial, y mi sugerencia para este curso, y para que se lo lleven, es pensar en tópicos. Entonces, ¿qué les puedo decir hoy con algún grado de certeza? Que dentro de la esfera de lo que nosotros tenemos que trabajar, y que se toca con obligaciones, y se toca con contratos, y se toca con sociedades, son estos tópicos. Derecho, algo de lo que se llama derecho empresarial, las relaciones intraempresa y entre empresas. Por lo tanto, ahí va atado todo lo que es la definición de empresa, con actividad económica, que no van a encontrar mucho en el derecho, es más una construcción doctrinaria. Todo lo que tiene que ver con la conformación de personas jurídicas, ese es un tópico nuestro, y ahí tenemos la ley de sociedades generales, tenemos las cooperativas, pero también tenemos las asociaciones civiles, tenemos las fundaciones. Ese es un tema muy típico de nuestro derecho, ex derecho comercial, o el llamado derecho comercial. El derecho del consumidor, que va a ser un poco transversal, pero es un tópico, quizás se autonomice, quizás lo que termine pasando es que el derecho de usuarios y consumidores termine siendo una especie de rama con cierto grado de autonomía, tiene argumentos para eso. Concursos y quiebras. Proceso de concursos y quiebras es un tópico eminentemente de nuestra materia. Lo van a entender mejor cuando veamos concursos y quiebras, pero es el derecho concursos y quiebras es al derecho privado lo que las sucesiones a el derecho individual patrimonial. O sea, el derecho patrimonial
De los vivos, todo el derecho patrimonial entre vivos termina con concursos y quiebras. Es el punto de cierre. Y todo el derecho patrimonial, cuando involucra a una persona fallecida, lo cierra el derecho sucesorio. Hay un nivel de parecido muy fuerte. De hecho, ustedes no vieron Familia y Sucesiones, que si están haciendo el plan nuevo, además lo van a tener dividido. Pero cuando vean sucesiones van a encontrar muchos paralelos con concursos y quiebras. Pero el tópico concursos y quiebras sí queda dentro de esta esfera. Y lo que tiene que ver, como les decía, con temas de empresa y derecho del consumidor, aparecen los temas como defensa de la competencia, aparecen los temas como lealtad comercial, básicamente el artículo 42 de la Constitución Nacional, los temas que están ahí. Esto es un poco lo que engloba nuestra. Una particularidad, y con esto ya voy terminando, para que después puedan ir a leer, aprovechar un rato para ponerse a ver el libro y la bibliografía, y lo que vamos a ver la clase que viene. Una particularidad de cómo trato de encarar, y todavía lo digo en primera persona, ya la voy a incorporar a Cintia, porque Cintia está incorporando hoy, en un par de semanas va a ser en plural. Una de las cosas que yo trato de mostrarles es la relación entre el derecho comercial y lo público, lo estatal. ¿Por qué? ¿Cuál es la distinción entre la carrera de abogacía de la UNDAV con la carrera de abogacía de la UBA, por ejemplo, de la Universidad de La Plata? ¿Alguien lo sabe? ¿O la de Loma? ¿Cuál es la diferencia más importante? Sí, Priscila. Que nos preparan para, está orientada, digamos, a que seamos profesionales dentro del Estado. Exactamente, dentro de la gestión estatal, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial, dentro de la gestión. ya sea nacional, provincial o municipal. Exactamente. Por eso nosotros le dedicamos, quizás en términos relativos, el otro día estábamos revisando programas y hay alguna universidad, por ejemplo, que dedica 3 clases a letra de cambio. Nosotros vemos cheque, pagaré y le dedicamos mucho al registro público, a cómo funciona el registro público ex de comercio, cómo funciona el IGJ, cómo funciona de Personas Jurídicas de La Plata, cómo funciona el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Es decir, vemos los temas, pero cómo funciona desde el punto de vista de la administración. Le dedicamos bastante a eso, al INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Es decir, para nosotros pensar estas instituciones o estos organismos es casi tan importante como conocer quiénes son los sujetos que tienen obligación de llevar contabilidad o cuáles son las sociedades típicas de la Ley de Sociedades Generales o cuáles son las características de un cheque. Los vemos todos esos temas, pero también vemos que no se suele ver en esas otras universidades desde el punto de vista de la gestión estatal. Y en ese sentido, hay algo que comparto, si googlean me van a encontrar fácil. Yo tengo si bien he litigado de manera privada, tengo muchos años, desde el 2001, trabajando en el Estado, habiendo pasado por prácticamente todo el Spinel, desde asesor siendo estudiante hasta otros lugares del Estado. Así que un poco, y siempre con el derecho comercial como expertise, no como derecho administrativo. Terminé aprendiendo derecho administrativo, pero no es que ocupé roles que tuvieran que ver solamente con el derecho administrativo. O sea, la aplicación del derecho privado y el derecho comercial, societario, a la gestión pública. Así que ahí también es algo les transmito para que también puedan preguntar por ese lado, si les interesa algo por ese lado, que no está tanto en los libros. Bien,
Siendo las 20 horas, 2 horas de clase virtual me parecen suficientes. Estoy abierto a preguntas, dudas. Bien, las abrumé y los abrumé. Un éxito de la primera clase. Termino muy relajado esta clase a diferencia de los cuatrimestres anteriores porque sé que nos vamos a ver el miércoles que viene y nos vamos a ver en un pasillo y si sienten que dije una barbaridad me lo van a poder decir mano a mano con mucha libertad. Así que si no hay ninguna pregunta puntual, la clase que viene yo voy a tratar de llegar puntual. Estoy empezando de nuevo a probar entre la logística familiar, salir del trabajo, buscar a los chicos en la escuela y llegar. Tengo que volver a ver cómo es los tiempos de viaje, pero la idea es poder llegar puntual. Si llego 10, 15 minutos tarde o un poquito más tarde, ténganme paciencia. Si llego a tener algún inconveniente, que no ha pasado nunca, creo que no falte nunca ninguna clase en todos los años de presencialidad, voy a avisar por mail. Pero si ven que 18:15 no llegué, espérenme un ratito, por favor, porque me estoy acomodando los horarios. Lo mismo para ustedes, también tienen el mail, una ventaja a la vieja presencialidad, que llega un poco tarde, puede avisar por mail, estoy llegando tarde o no voy. No me molesta que me digan no voy, al contrario, los que no vienen por algún problema puntual, más allá de certificar o una cuestión de regularidad, es un buen gesto no tener que esperar, sobre todo los que vienen muy habitualmente, si alguna vez no vienen, está bueno que avisen por mail que no llegan, así sabemos cuándo arrancar. ¿Algo más? Una No, consulta profe, con respecto Sí. Quería consultar yo acerca de qué tema vamos a ver la próxima clase, así ya vamos adelantando. Sí. Gracias, Daniel, por la sugerencia. Sí. ¿Quién dijo algo, perdón? Profe, sí, acá. Ah, No, yo le Ana Laura, perdón. preguntaba, sí, le preguntaba qué tema vamos a ver la próxima clase, Ah. que dijo que iba a nombrarlos. Sí, perfecto. Ahí les cuento. Cronograma. La primera clase. Eso está bien. Puede estar el cronograma que tienen hoy cargado, el orden de los temas están bien, puede fallar la fecha de la materia. La clase que viene, que hoy no lo vimos, vamos a ver sujetos de la relación mercantil. La parte de la codificación, ya la doy por leída. Lo del nuevo Código Civil y Comercial lo charlamos bastante, que esos son los temas de hoy. Vamos a ver sujetos de la relación mercantil, empresario, distinciones entre empresa, sociedad y la regulación en el código, transferencia de fondo de comercio, personalidad jurídica, cooperativismo y mutualismo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Se supone que esos son los temas que vamos a ver la clase que viene. Mientras más vengan leídos y leídas, más posibilidad tendremos de llegar, porque yo no voy a tener que andar leyendo tanto del libro o repitiendo los conceptos, sino mi ideal es aclarar dudas. Poder hacer una pequeña introducción a los temas y que ustedes me pregunten, no, acá en el libro yo leí tal cosa y lo estoy entendiendo de esta manera, o en la ley dice esto y en el libro dice esto otro. Es utópico. Yo lo sé, sé que están cursando muchas materias, pero con que algunos lo puedan hacer, le suma mucho a la clase. Sí, Micaela, creo. Los temas que acaba de mencionar del cronograma, ¿los leemos directamente del manual que nos mostró? Exactamente, y del manual que está cargado en la página. Van a encontrar casi todo en el manual, salvo la parte de cooperativismo, que está dicho ahí en el cronograma, si no me equivoco. Sí, el cooperativismo y mutualismo está en el manual de cooperativismo. Ahí le han
péguenle una leída sobre todo a principios y tipos de cooperativas. Con que lean eso, ya tenemos mucho ganado. Y la clase, cuando yo la corto, se empieza a descargar, se termina a descargar mañana. Si todo sale bien, mañana última hora, pasado, estaría subiendo la clase. Si el viernes ven que no se cargó, mándenme un mail a ver si pasó algo o tuve algún problema con el campus o algo así. Profesor, Sí, Gerardo. una pregunta. Dice Manual de Cooperativismo FCE La Plata. Sí, Facultad de Ciencias ¿qué Económicas de La significa? Plata. Gracias. Está dentro Gracias. del campus. Sí. Figura como Manual de Cooperativismo. Gracias, profesor. A ver si puedo copiar el enlace. Vamos a hacer un ejercicio extraño. A ver si funciona. En ese lugar está dentro del campus virtual. Se supone que si ustedes entran, tienen posibilidad de entrar al campus y ponen ese enlace, deberían llegar. Se llama Manual de Cooperativismo en el campus. Bien. Una nota al pie, dentro de los temas generales, pero que lo dejo al final a propósito. Ustedes van a encontrar al principio, lo primero que van a encontrar es el protocolo ante violencias por razones de género de UNDAV. Esto descubrí que existía después de varios años de dar clase por el curso correspondiente a la ley Micaela, y como yo hacía varios años que estaba dando clases y los temas de género me interesan, y me consideraba alguien que estaba relativamente versado, más allá de mis micromachismos y todo eso, no tenía idea que existía el protocolo, y más allá de no tener idea que existía el protocolo, no sabía dónde estaba. Entonces, como si a mí me resultó complicado encontrarlo, pues soy docente de la Universidad del 2017, supongo que quien lo necesita y está urgido, urgide de encontrar eso, más todavía. Así que por eso está ahí ese protocolo, y está para que lo usen, y el área que se dedica está para que llamen las compañeras las que están a cargo dentro de bienestar, que se dedican a ese tema, más allá de que tengan denuncias o no denuncias. La verdad que es un ámbito que está disponible y está muy poco frecuentado. Y esto va para lo que haga yo también, ¿eh? No es solamente la denuncia de un acoso, de violencia, de un golpe, digo, incluye micromachismos, incluye problemas de discriminación por razones de género, que quizás hasta ni me doy cuenta, pero ustedes lo sienten así. Cuestiones entre ustedes también, cuestiones que no son solo hombre-mujer, si bien es lo más usual. Pero lamentablemente me ha tocado acompañar un poquito a una compañera que sufrió violencia de otra mujer, de su novia. No es homofóbico, no estoy poniendo las cosas al mismo nivel. Yo sé que sistémicamente el patriarcado es una cuestión de violencia en general del hombre blanco, WASP, como yo, respecto de las mujeres. Lo sé, pero eso no significa que no existan estas otras situaciones que están un poco hasta del propio prejuicio en este sentido. Para eso también está este protocolo y también está este ámbito. Y por supuesto, estoy yo para lo que necesiten, y si necesitan contactarse con ese ámbito y no pueden solas o solos, también estoy yo. Esto es algo que lo quiero marcar porque es algo que no todo el mundo conoce, me parece importante que lo sepan. Por eso está eso ahí. Ahora sí, creo que hemos cumplido.
Nos vemos entonces, espero que todos Gracias, profe. puedan llegar el miércoles que viene. Si alguien no puede llegar a horario, último mensaje y llega más tarde, vengan igual. Aunque sea la última parte, el vernos cara a cara, el tener 5 minutos para charlar después de la clase, es valiosísimo. Prefiero que vengan media hora, aunque sea la última hora, no lo voy a tomar como una falta de respeto. Digo, estamos saliendo de años de encierro y de virtualidad, quedámonos las caras. Nada más. Ahora sí. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Desde Quilmes, chao. Chao. Chao, gracias.